Ah, Gibran, Hola, hola. hubo un, Hola, hubo ¿cómo un están? corto extraño, no sé de dónde vino. Sí, Ya hay un poquito de regreso, intermitencia, pero estamos en directo, el mismísimo Pepe Vázquez, yo, Gibran Aquino, dicho el Mobile. ¿Cómo estás, Gibran? ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están allá? ¿Todo muy bien? Pues, Excelente, excelente. pues, nosotros de salud muy bien, las cosas ahí van. Bueno, te doy una pequeña presentación de Gibran. ¿Cuántos años tienes, de hecho, no nos dijiste? 35 años. Ah, 35 años está cumplidos. muy joven. Estás Ok. joven, qué bien. Entonces hiciste tu licenciatura en 2009, fue tarde, ¿no? Sí, estaba Licenciatura egresando en 2009. de diseñador gráfico en la Universidad de Ibero de Ajá, Puebla, Ibero correcto. América. También desarrollaste la ilustración, ¿no? En la Ibero, ¿no? De hecho, no, en la Ibero únicamente estudié diseño gráfico. Digamos que ilustración ha sido algo que ha sido más, sí, autodidacta. No he tomado ningún curso. Ah, de acuerdo, lo haces por ti mismo. Es Así es. de pasión. Muy Sí, bien. sí, desde muy pequeño, de hecho. Actualmente trabaja como diseñador desde hace 6 años en unas oficinas. Eh, ha dibujado revistas y periódicos donde se pueden encontrar sus obras. El, La Goscar es el libro que estamos presentando. Es su primera obra individual. ¿Y qué podemos decir además de esto? Bueno, ¿cómo vino esto de Goscar, Shibram? Pues yo creo que todo surge por desde hace como 3 años más o menos estoy siguiendo el reto de Inktober, que es el hacer una ilustración diaria todos los días sin descanso durante todo el mes de octubre. Y para cuando llegó el momento de hacer Ghostcast, que me parece que fue en 2018, ya llevaba 2 años haciendo el reto. Entonces dije, bueno, pues ya más bien pensé, ya tengo dominada la parte de sentarme a hacer una ilustración, resolverla todo esto durante todo el mes. Ahora quiero como meterle un poquito más a la parte de narrativa, ¿no? Que puedo como contar con eso y que no sea nada más como terminar el mes con una colección de 31 pin-ups. Entonces fue como buscar bueno, pues sí, tomar esta idea de hacer microrelatos, pero hacerlos como si fueran postales. De hecho, la proporción es como si fuera una postal acostada y es como jugar un poquito con el formato, ¿no? Te pongo como este lugar embrujado, este fantasma trágico, y te cuento una pequeña historia al respecto. Y es pues sí, explorar la idea del fantasma triste, a lo mejor, de estas historias de repente que te cuentan los tíos o los abuelos, ¿no? Cuando vas de visita en los pueblitos, esas leyendas, o sea, es como, pues sí, juntar toda esa mezcolanza de repente de, 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 de cosas que me llegan, sobre todo que voy buscando yo cada que estamos en la temporada de Halloween, que consumo horror y historias de fantasmas por todos lados, y es como, bueno, vamos a desfilarlo y darle forma y vaciarlo en ese contenedor, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces, pues eso de Goscar pues, es como, parece que te han... ¿Cómo encontraste este rollo, como desafío en agosto? Dices que se llama como de negra, no sé qué. ¿Cuál, perdón, me puedes repetir? Que
me decías que en agosto es una fecha particular por los de Ghostcard que están haciendo algo, El reto de Inktober. el reto de Dictober. Ink, como tinta. Inktober. Inktober. Sí, es yo creo que lo topé en Instagram por primera vez, ya tiene varios años. Empecé a ver como que salía el hashtag entre los usuarios que seguía. Y ya luego me enteré que es un movimiento que lleva cerca de 10 años, me parece, algo así. Que lo empezó un ilustrador que se llama Jake Parker. Y se volvió como todo un evento, ¿no? Él publica una lista. Él dice, ¿saben qué? Estas son las 31 palabras de Inktober, están asignadas una por día, y la idea es, cada palabra es el concepto rector de la ilustración que tienes que hacer ese día. Entonces, además de sentarme y ver qué historia contaba y ponerme a dibujar todo eso, era como el jugar con la idea de cómo meto este concepto, cómo meto esta palabrita en la historia, ¿no? En la narración que estoy contando. Y pues es algo bastante grande. De hecho, el año pasado, me parece, finalmente ya lo registraron como marca, ya tienen patrocinadores, ya es como un evento que ha crecido bastante. A ver, pues es interesante. ¿Y por qué agosto? Es octubre, de hecho. Octubre. Pues yo creo que es el tema de Halloween, ¿no? De alrededor de la vida y de la muerte. Sí, es una época, pues, en general muy, muy divertida, yo creo, sobre todo si estás como en la parte de la narrativa gráfica, todo ese tema de dibujar zombies, vampiros, fantasmas, siempre como que, no sé, personalmente yo recuerdo como todas las cosas que veía de niño, y me trae como que recuerdos muy gratos, ¿no? O sea, los cazafantasmas, el Conde Pátula, los Locos Adams, todos son cosas como que resuenan con lo que yo consumía en mi infancia, ¿no? Entonces, siempre es como una época que me ha gustado bastante, el Halloween, y de repente, pues sí, me topo con este hashtag que está dedicado todo alrededor de este mes y de explotar como todas estas imágenes de Halloween. Digo, pues no manches, de aquí soy. Ok. Y este año vas a volver a concursar, no es un concurso, es un evento. ¿Y vas a ser nuevo partícipe este año? ¿Sí? Todos los años digo que no, todos los años termino entrando. Entonces, sí, yo creo que sí, ya más bien es como ir buscando qué giro le doy al proyecto, pero sí, pues sí, más bien, este año estoy pensando hacer algo un poquito más pequeño, también como para darle foco a otras cosas. Tengo como la cosquillita de hacer ya un poquito más de narrativa en formato de cómic. Okay. Entonces quiero hacer el Inktober, pero no quiero como dedicarle tanto tiempo. Entonces estaba pensando en hacer como un formato que estoy haciendo ahorita desde hace, bueno, ya ni algunos meses, me parece que ya llevo más de un año con esto, que es hago separadores a acuarelas de cada libro que leo. Y algunos tienen que ver con el libro, otros nada más tienen que ver con cosas que me recuerde el libro. Y he estado hablando con un amigo de que hagamos como una exposición en conjunto de los separadores. Entonces a lo mejor lo que voy a hacer es nutrir el tema de los separadores con Inktober. A lo mejor me dedico a hacer 31 separadores y cada uno lo baso alrededor de una de las palabras o de historias cortas, no sé. Mejor. Claro que sí. Interesante. Sí, entonces son como cosillas que voy trabajando. La verdad es que ahorita con el tema de la pandemia he andado un poquito lento con la lectura, pero pues sí, ¿no? Cada que termino un libro, le hago su separador ya sea de la temática que leí, por ejemplo, o cosas que me recordó. Eso, por ejemplo. ¿De Lovecraft o qué? Sí, sí, de Lovecraft. Lo hice cuando terminé de leer Lovecraft Country, que es una novela que de hecho está... La inspiración, ¿no? Ajá, correcto. Y de hecho la novela la adaptaron ya a serie y se estrena el próximo mes, me parece, en HBO. Tenemos un primer saludo de Jorge Olvera. Saludos. ¿Qué tal, Jorge?
Detrás viene también Niña Pinera, que se va tan increíble. Debe 10. Parece que sea el reto de Inktober, entonces, para que haya más de 10. ¿Y que te gusta mucho todo lo de terror y cosas así? ¿O más de dónde te sale esta intención? Pues sí, yo creo que tiene que ver mucho con el tema del terror, ¿no? Tiene muchísimo que ver con, no sé, era un poquito como esas películas que no me dejaban ver de niño porque todas las veía escondidas. Y esta fascinación que se quedó, ¿no? Me gusta mucho el tema del terror, de el true crime, consumo mucho, pues sí, narraciones, relatos paranormales, todo eso. Usualmente el formato que más consumo ahorita son podcasts, ya no me da como tanto tiempo de ponerme a ver una película o a leer un libro, pero sí, el podcast, digamos, es algo que puedo hacer mientras estoy trabajando. O sea, estoy en mi trabajo de oficina y estoy haciendo estoy escuchando, ¿no? Como algo, estoy escuchando lore, estoy escuchando Fireside Mystery Theater, entonces, es como digamos, el formato que más adapta ahorita a mi estilo de vida, ¿no? Que puede ser en paralelo de todo lo demás. Pero el terror en general, ¿no? Sí. Y ahora con la pandemia, ¿tuviste terror? ¿Te sentiste bien con lo que estábamos viviendo, ¿no? Porque hay muchos que lo están sufriendo, todo esto, ¿no? Decir que el terror... La pura distopía. Sí, el futuro distópico, pues yo creo que han sido altibajos, ¿no? O sea, sí es como el tema de, pues sí, ¿no? Yo me acuerdo mucho del episodio de Los Simpsons de la mano de mono, que es como, te doy un deseo, pero le va a pasar algo culero a ese deseo. Entonces, mi esposa y yo ya teníamos como un par de años diciendo que sería padrísimo volver a trabajar desde casa. Nosotros los dos fuimos freelance durante un tiempo al mismo tiempo. Entonces, estábamos diciendo que sería muy padre poder volver a trabajar desde casa de nuevo y fue como, pues sí, ahí está tu deseo, pero pues está acabando el mundo. Sí, no, pues allá totalmente. Sí. Ha cambiado muchas cosas esta pandemia, pero pues sí, de una manera por unos como aficionados como tú de terror y de que ideas de regresar a trabajar en casa, nos estamos llevando el payaso total. Sí. Y Dalia Camela que nos manda un saludo. ¿Qué tal, Idalia? Qué gusto verte. Un fanático de la tienda Héctor Silva. El buen Héctor. Desde muy extrañado. Los primeros tiempos. ¿Qué tal? Pues sí, ¿qué cosa nos lleva, dónde nos llevaste con tus ideas de terror, ¿no? Decíamos, no te lo esperabas, ¿no? Además con un deseo allá como improvisado de trabajar en casa que estaba interesante. Pero obviamente va a ser, eso sería agradable, interesante, va a ser necesario, porque la mayoría de las grandes empresas vieron su interés en que la gente se quedara en casa a trabajar ahora, ¿no? Y solamente se juntaran allá para lo necesario. Sí, digo, pues afortunadamente en la empresa estamos como considerados como una empresa, ¿cómo le llamaban? Esencial. Entonces las labores no pararon, lo que sí hicieron fue como redistribuir algunos a sus casas, otros están yendo como de forma escalonada a la planta, pero pues sí, no, yo la verdad que he visto cómo ha aumentado el nivel de trabajo en estos últimos 4 meses. Creo que estamos corriendo más que cuando estábamos yendo a oficinas, pero también es como, pues, en cierta forma es como una bendición, ¿no? Yo veo que hay mucha gente que está hablando de recortes de salario, que está hablando de que los despiden del trabajo, entonces, pues sí, ¿no? Estamos
trabajando desde casa, estamos muy atareados, pero pues qué bueno y qué bendición, la verdad, poder decir eso. Pues Sí, es cierto. es un bien con un mal, ¿no? Pero esto va a permitir también que, pues puede ser que se calma todo el problema de la circulación, o sea, de la polución, de la circulación y todo esto, ¿no? Tenía un amigo que decía que si ya revisamos si esto no era un plan malvado de Greta Thunberg para bajar los niveles de contaminación del planeta, así como Ozymandias un poco, ¿no? ¿Cómo no muy bien? ¿Es un plan de qué? De Greta Thunberg, la activista. Ah, sí. La niña. Antes, para quitar la polución y... Ajá. Sí, en lugar de aventarnos Se un aplicó calamar, con nos liberó un virus. Sí, Sí, pues, se aplicó con el Grimorio. Se aplicó con el Grimorio y de ahí salió algo terrible. Es muy interesante tu interés en el género de horror. En México, en las décadas de los 40, 50 y 60, todavía en los 70 había mucha hacer el terror decimonónico de Estados Unidos, de lo que es la industria americana cinematográfica, y otra parte con temas nacionales. Los temas nacionales, obviamente, los principales son las leyendas hispanoamericanas, que se les conoce usualmente como tradiciones y leyendas de la colonia. Inclusive la historieta más exitosa tenía ese título, Tradiciones y leyendas de la colonia. Al checar Ghost Cards vemos que son de todos lados los conceptos, las historias. Pero, por ejemplo, ¿a ti te atrae el concepto más en el nivel literario o en el concepto sobrenatural? ¿Qué es lo que más te inspira a construir una historia? Pues yo creo que es mucho, pues sí, yo creo que es el nivel sobrenatural sobre todo. O sea, es esta parte de como este relato popular que va pasando de mano en mano y que va como mutando. Es como, a mí me contaron la leyenda de los chaneques de esta forma con unos tíos, pero aparte me la contaron de esta forma en la escuela y aparte me la encontré de esta otra forma en un libro. Es como eso, ¿no? Es como más que consumir este tipo de narraciones en libros, creo que yo he topado más con que me los cuenten, con escuchar como esas historias así, al estilo de La mano peluda. Es como la gente contándola así como a como le ocurrió, o como le contaron que ocurrió. Eso como muy bonito, ¿no? Hubo una época en la que estaba como haciendo investigación para una novela gráfica que pretendía hacer como tesis acerca de una leyenda también de Sudamérica, el lobizón. Y me clavaba mucho como en esos detallitos pequeños, ¿no? Como en, bueno, si arrojas semillas de mostaza, lo distraes, ¿no? O si lo golpeas con una alpargata, se revierte la transformación. Son como, pues sí, esos detallitos que no estamos como acostumbrados a encontrar en una narrativa de terror como muy mainstream. Cuando nos cuentan una historia de monstruos o de fantasmas en una película, siempre es como, bueno, pues sale de este lado y lo matas con esto y se acabó, ¿no? Tercer acto, todo el mundo se va feliz a casa. Pero se pierden como siempre estos pequeños detallitos, ¿no? Estos como idiosincrasias. Que así que dices, bueno, pues este cuate es el séptimo hijo de un matrimonio que se supone que nace maldito y hubo un momento hablando del lobizón, por ejemplo, regresando a este tema, hubo un momento donde en Argentina dijeron, bueno, pues ahora el presidente va a ser el padrino de todos los séptimos hijos para que nadie se atreva a matar al ahijado del presidente, ¿no? Porque la gente agarraba al séptimo hijo y decía, está maldito, güey, lo voy a dejar morir. Pues son como esos detallitos que no sé si son reales o no, me los topé como escarbando y dices, o sea, qué padre, porque es muy raro, ¿sabes? No es como el tipo de saborcito que te encuentras usualmente cuando consumes una película de terror. Claro. Como... Y bueno, pues regresamos como que el terror y los mexicanos tienen una afiliación particular, ¿no?
una afinación, ¿no? Son muy afinados los mexicanos con las historias de terror. Sí, sí, la verdad es que sí, yo siento que todos los temas como sobrenaturales los vemos como un poquito, no sé, creo que ya es como un poquito cliché decir que el mexicano se ríe de la muerte, pero sí hay como, no siento que hay una relación tan de repulsión, digamos, como la que siento cuando alguien de otra nacionalidad está hablando de la muerte, de fantasmas, entonces sí hay como una cierta añoranza. Yo me acuerdo mucho, precisamente ahorita en diciembre, cuando fui a visitar a la familia, les llevé el Ghost Cards para que lo vieran, para que pudieran como ojearlo. Y mi abuelo contaba, ¿no? Como, bueno, todo el mundo empezó a contar como sus historias así de cosas que les habían pasado. Y mi abuelo contaba una historia, ¿no? Que cuando murió su mamá, se metió un pájaro a la casa, y se posó sobre el altar, ¿no? Y dice que él intentó espantarlo al pajarito para que se fuera, y su hermana le dijo, no, espérate, o sea, no lo espantes, porque pues esa es mi mamá. Su hermana le dijo, esa es nuestra mamá que está ahí, y con la forma de ese pajarito, ¿no? Entonces, como es como esta idea de encontrar más, una sí, realidad entre la vida y la muerte, ¿no? Para una unión. sí, creo que es más fácil para nosotros aceptar como esas cosillas sobrenaturales y no verlas con miedo o con recelo, sino que verlas como con una cierta ternura, ¿no? O sea, mi abuelo me contó eso y se le quebraba la voz, ¿no? Y me acordé ahorita porque ahorita nosotros por el tema de la pandemia y todo no pudimos estar cuando falleció mi abuelo, pero sí nos contaba una tía, ¿no? O sea, llegó una mariposa y se posó donde estaba el altar y estuvo dando vueltas acá mientras hacíamos el rezo, y era como eso, ¿no? Es esa idea de ahí está el abuelo, él llegó a visitarnos. Sí, pues son como relatos, aparición espiritual a través de otros seres, ¿no? Allá tiene como una connotación mística, ¿no? De un modo, ¿no? De que a través del terror, o no del terror, sino de una realidad natural, pero poco común, defines como una visión más poética hasta, ¿no? Sí, yo siento que es eso, ¿no? Hay como, no sé, yo siento que hay como mucha ternura de repente como en ese tipo de relatos, ¿no? Hay mucho como, esta parte como de añoranza, o sea, no, digo, yo escucho esas historias que me cuentan, por ejemplo, mis familiares, y yo no los leo como eso me espantó, o sea, literal es como esa parte, ¿no? O sea, esa persona Estamos vinculados. ajá, exacto, estamos vinculados. Hay Y una ese vínculo se calidez mantiene, mórbida. ¿no? Sí. Hay una calidez mórbida. Sí, Sí. completamente. Hay una gran distancia entre lo que hacen los norteamericanos y lo que hacemos en América Latina. Los norteamericanos transforman a los muertos. Su maniqueísmo es tan fuerte que si se te aparece un espíritu, usualmente es malo en las construcciones que ellos hacen. Y nosotros tenemos un concepto al revés. Existen muchos espíritus positivos y muchos retornan para avisar sobre algo bueno. Entonces el concepto de fantasma que ellos tienen es algo que se avecina para hacer un daño y rara vez para otorgar un bien. No que no lo tengan, lo tienen. Y nosotros es un familiar. El Día de Muertos en México es sorprendente por eso. El Día de Muertos es un día de familiar. Y mientras más unida está una familia y más enraizada con las tradiciones autóctonas y propias a lo que es la mexicanidad, es más, ese evento es más familiar. Sin llegar a lo que pasa en Filipinas y otras partes del mundo que sacan el pariente del cementerio y lo visten y todo eso, sin llegar a eso, pues Estamos a hacemos medio sopas, camino. ¿no? Ah, y se hace todo uno, el altar de muertos, por ejemplo, es algo bellísimo. Entonces, Sí,
Allá es como apaciguar la amenaza y reencontrar a la familia. Con varias culturas, ¿no? Extrañamente en la misma temporada, porque esto de Halloween que se ríen mucho los mexicanos en el sentido que es una historia, es una fiesta gringa, pero no al origen no es gringo, es céltico, ya tiene más de 2000 años de existencia, de creencia hasta más, y, y es a un día de la fiesta de los muertos de los mexicanos, ¿no? Eran los mayas que la inventaron, puede ser, ¿no? Pero Sí. para acá de todo esto hay muchos relatos, es como un momento allá donde un poco como el Día del Padre, que podría ser así que sí una invención, pero que no, a mí no se me parece que sea tan una invención, sino que es un relato, si le piensas más, como que entrando en el invierno, entrando una en una visión más profunda de que pensar que fue así, porque pues, la religión determinó que tal día habría que respetar, que ir a llevar flores y entretener la tumba de la familia o de los muertos. Es un día como lunar, como un día, como puede ser hasta místico, o decir que además es un día de celeste, ¿no? Donde se puede proclamar que para imaginar que haya como una puerta dimensional que se abriría donde se podía comunicar o entrar en relación con sus muertos en estos días. Sí, justo ahorita que mencionaste lo del que tiene un significado celeste, pues sí, ¿no? Son como esas tradiciones que de repente como que saltan culturas, tienen todas que ver como con movimientos de las estaciones, ¿no? Me parece que la celebración celta del Samhain era porque era como el final de la temporada de cosecha, me parece, y era como ese momento donde las cosas van a empezar a marchitarse, van a empezar a morir, porque ya viene el invierno, ¿no? Y eso es como digamos, pues sí, este corte. El ciclo. Donde la vida se marchita y va a dar paso a nueva vida, ¿no? Como es un significado aparte que se repite. A una de las deidades que a mí me parecen como más interesantes de la cultura azteca es Xipetotec, que era una deidad que usaba la piel de otra persona. O sea, se ponía la piel como si fuera un abrigo. Y se me hace una imagen muy padre. Tengo por ahí una ilustración archivada que eventualmente voy a tener que sacar del Xipetotec, pero es esta idea, no era como, no era una deidad de castigo, de tortura, de nada de eso, era más bien como esta deidad que representaba la primavera y la nueva vida y cómo hacer de la muerte podía brotar la vida, ¿no? Y de este dios que tiene un aspecto tan grotesco puede venir el maíz. Es como algo muy curioso. ¿Era de Xipetotec? ¿Cómo la encontraste? Lo conocí por una clase en la Universidad de Genealogía Mexicana, y hablaban como de varios aspectos de la cultura azteca, y ese fue como el que más se me quedó desde aquel entonces, el Xipetotec. Estoy pensando si lo tengo por acá, pero no lo tengo en la pantalla, no se va a ver si lo muestro, se va a ver medio por el reflejo. Bueno, tenemos varios saludos que no hemos agradecido. El buen Daniel, muchos saludos. Saludos, Daniel. Uriel. ¡Ay, Uri! Saludos, Uri. Acá viene el Héctor de nuevo, que nos saluda, nos manda un abrazo. Darinka Centeno. Espera tu próximo libro, nosotros también. ¿Cuándo el próximo? nosotros?
sí, ya. Pues esperemos que sí. Tengo mini proyectitos también que ahí van. Espero también con poder hacer algo con ellos pronto. Como, de hecho, ustedes publicaron de nuevo estos bueno, compartieron Sí, así estos de es. acá, Sí, así es. estos papercraft. Entonces, Así Lindos. es. están por acá, fue lo que salió durante la pandemia y también queremos como poder hacer algo con estos de acá. Está padre, qué lindo. Sí, están muy bonitos. A ver, que lo pongo en más. ¿Qué es La, esto? refer la referencia a Susana a distancia Ah, y sí. el HLNL que nos regaló el Becer Gordillo. Aquí hay otro. Ah, perfecto. Eso es muy curioso. Algunos de estos los hice hace años, literal. Digamos, los nuevos son el camión y este de acá. Pero como los hice hace tanto tiempo, la verdad es que se me habían olvidado que estaban acá. Entonces, los rescaté ahorita que estaba buscando como material. Todo surgió a partir de una invitación que hizo el portal de Lado B, a ilustradores, como para hacer un par de actividades para los niños que estaban en casa. Entonces hice una hoja para colorear, hice una muñequita de papel y me acordé de eso. Entonces dije, bueno, pues vamos a rescatarlos. Y el que yo ubicaba y que tenía publicado en DeviantArt fue hace años. Y de repente ya como que rascando el disco duro salen estos dos y dije, ay, y me acordaba que habían más, ¿no? ¿Cómo los hiciste? ¿Los hiciste a base de, hiciste un dibujo y los moldeaste? ¿Lo hiciste para vender? ¿Hiciste series? ¿Cómo hiciste esto? Pues realmente es una figura geométrica súper básica que es el prisma, pero sí, o sea, lo que hice en su momento fue hacer como mi bocetada, bueno, así quiero que quede. Hice mi patrón y ya que tracé como el patrón geométrico ya empecé como a dibujar ahora sí la figura. De hecho creo que el que tomó más tiempo fue este de acá, por el tema de detalles, tiene como todo, su itacate en la parte de arriba tiene, no me coordino, la caja de huevo el Calvario, Ok. tiene sus grafitis, tiene su tanque de gas en la parte de arriba, tiene una bomba nuclear, o sea, tiene como varias cosillas. Y no como esto, no andar jugando con las perspectivas y las distintas vistas. Es un microbús clásico, no tiene, son de terror, entonces, ¿qué más da, no? Exacto. Pero Sí, o sea, eso es... no acercarse demasiado, porque si no te corta las patas. Así lucen en el Estado de México realmente, o sea, no hay nada de ficción acá. Muy bien, muy bien. Pues nos estabas hablando también que tienes una grande aficionada al cine y que por esta idea de esta afición al cine, tienes esta idea de desarrollar tu talento ilustrativo y puede ser hacer cómics porque te parece más, pues, no tan complejo y menos costoso, ¿no? Sí, inicialmente, pues sí, mi plan era como poder hacer hacer cine, narrar historias como de manera visual, pero a través del cortometraje, de las películas. Lo primero que quería estudiar fue cine y eventualmente como que la vida fue dando vueltas y acomodándose y terminé como en diseño gráfico, pero más bien como viéndolo como un medio para llegar a otro lado y explotar otras habilidades. En algún lado yo había leído que el cómic es como un oficio muy noble, en el sentido de que tú puedes como imaginar toda una historia y no estás como limitado por el tema de los recursos del equipo. Realmente como que el tope lo pones tú con tu habilidad y con el tiempo que le puedes dedicar, y puedes como desarrollar un mundo completo tú solo. O sea, y puedes tenerlo como muy cerca de ti y aventártelo todo tú solo. Puedes hacerlo como en un equipo, pero no es como
No es como obligatorio, digamos, ¿no? O sea, tú puedes desarrollar el proyecto completo por ti mismo. Sí, limitas tu Ya me acordé. capacidad. Sí, ya me acordé dónde lo leí. Ajá. Pues es lo que... En algún lado yo había leído que el cómic es como una edición doble, en el sentido de que tú puedes como imaginar tenemos como un eco fantasmal ahí. Sí, es parte del Ghost Card. Exacto. El déjà vu instantáneo. Se puso al otro. Sí. Ya. Abrí la pantalla de Facebook y se puso la transmisión. La transmisión por eso. Pero sí, por eso, sí, ese ruido, está raro. Pues, sí, el cómics de cualquier modo, fue la ilustración y el dibujar cómics, narrativa gráfica o manga o lo que sea. Así es, yo de lo que he leído, lo más interesante es que son tres artes que que se juntan en cada uno. Es decir, es la ilustración, la escenografía, que normalmente solamente se determina para las películas. El escenógrafo es el que va a hacer los planos y las tomas, ¿no? de las cámaras. Que no entienden la gente cuando le dicen que esta parte de la ilustración de un cómic es que no ven todos los planos que son. O sea, en el cómic es mucho más libre en la escenografía que en la película, porque en una película hasta un fotógrafo es un buen escenógrafo, ¿no? Porque retrata, o sea, puedes hacer de todo, pero lógicamente representa una escena. Es como, o si no, hacer una composición. Si sabe hacer foto, pues combina, pues se pone de una cierta modo para que se ve, pero usa como un cuadro donde pues estás moviéndose y vemos, allá está bien equilibrado adentro de mi cuadro, y tomo la foto, tomo la escena, o tomo la esencia, y el dibujante es igual lo que hace, que está pensando como, y además es cuadro por cuadros, pero también es toda la hoja, ¿no? La hoja tiene unos cuadros, unas escenas, otras escenas, y tac, 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 y se va combinando. Eso da como finalmente la lectura de esta lectura de la película, o sea, de una película donde de la grabación, y que da todo el sentido de muchos artistas que he conocido o que he leído de ilustrador llegan a ser, pero maestro, pero fabulosísimo en la distribución y la composición de sus páginas. Y es fantástico leerlo. De hecho, en muchas cosas, yo cuando llega un artista joven y todo esto que me presenta su trabajo, digo, está bien, estás empezando, pero ten bien en cuenta que pues tú puede ser que solamente estás poniendo la importancia en en lo que estás dibujando o en lo que estás escribiendo. Pero tienes una página en donde tienes que poner, componer y distribuir y hacer que sea más interesante. Esta página es cuando ya
tienes primero, llegas a tener un dibujo un poquito más maduro, más interesante, tienes unas ideas que ya has desarrollado mejor y que sabes, está bien, pero como tienes los tres juntado es cuando ya empiezas llegas a ser un maestro del cómics o del manga. Porque antes de esto, finalmente, pues, estás como aprendiendo, viendo cómo hacerlo, pero falta esencia, falta como conciencia de lo que estás haciendo. Es bonito cuando la gente lo tiene innato, pero es bien que de lo innato sale lo inculto y que tú lo llevas a la conciencia. Si no, pues ¿a qué sirve ser inteligente si todo se queda en el innato? El innato está para surgir, no para quedar plasmado, ¿no? Atrás, sí, pues allá en tu subconsciente, un innato perfecto es un genio de 6 años, pero a lo largo va a desarrollar sus talentos y todo lo que tiene de consciente, de facilidad, lo va a trascender a su favor. Y para esto lo tiene que plasmar de un cierto modo, plasmar, entenderlo bien, ¿no? Tenerlo así como algo conquistado, ¿no? Introducido intelectualmente, ¿no? Sí, yo creo que lo padre es eso, ¿no? Como que el cómic pues es su propia media con sus propias complejidades, no es como el hermanito estático del cine. Alan Moore lo planteaba así como, está la parte donde tú hablas como de la historia en secuencia, pero también está la parte donde la persona que está leyendo tu historia percibe todos estos cuadros de manera simultánea, ¿no? Y había cosas que él explotaba en algunas historias como para poder, decir, esa historia es hecha para que tú veas todos los paneles de manera simultánea, algo que él peleaba mucho, ¿no? Como que no hay forma fiel de adaptar esto a un medio secuencial como es el cine, porque tú dependes de poder experimentar todos esos pasos, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Él tenía una historia, no me acuerdo ahorita en qué revista la leí, que era un edificio de 4 plantas, y cada planta ocurría la historia en una década distinta, ¿no? Entonces ocurría en el 4.º piso algo en los 50, y 10 años atrás estaba el 3.er piso, y 10 años atrás estaba el 2.º piso, y 10 años atrás estaba la planta baja, y cada historia como que, cada acción repercutía y se reflejaba en lo que estaba pasando arriba, pero tú aparte tú veías primero lo que ocurría más recientemente y luego ibas viendo como la causa de. Entonces estaba como muy padre, ¿no? Es como, el cómic tiene su propia sintaxis, su propia lógica. Sí, y pues si tú te quedas nada más como en esta parte, bueno, pues son como los fotogramas de la película y los estoy poniendo un poquito más espaciados, pues te vas a quedar en la superficie de lo que puede hacer el medio. O sea, creo que claro, tiene como muchas más complejidades muy padres que se pueden explotar, que no puedes explotar en otros lugares. muy cierto. Sí, no, pues solamente ver lo que surgió en los 70, 80 con universos desarrollados como Valerian, como Star Wars y todos estos ambientes así futuristas de que tienen tendencia, que se están desarrollando en el espacio intersideral, ¿no? Como el Capitán Harlock, como todo esto, que son unas historias ahí que totalmente fantásticas que me han trabajado muchísimo y me han encantado, porque eso es la fuerza del cómic, es decir, puedes, de la narrativa gráfica, estás totalmente libre de inventar la vida, la realidad que quieres.
Este Sí, fue no. tanto de terror, de fantástico, de terror y fantástico, como Conan el Barbario, como Heinrich de Moorcock y otros como libros, narrativa u otras cosas así, que es fabuloso. No, y aparte que incluso lo que en la superficie podría parecer como muy similar, tiene saborcitos muy distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo la ciencia ficción a través de Capitán Harlock que los metabarones, por ejemplo, o que un cowboy vivo. Un cowboy vivo por Star Wars, por ejemplo. O sea, el Incal, solamente el Incal fue una joya totalmente increíble y además creído a través de, de Moebius. El Incal fue totalmente desarrollado por Moebius, que es hice hace poco una biografía así, no en podcast, pero en grabado sobre Moebius, pensaba hacer 3 minutos así para presentarlo, y no, tuve que hacer más bien tres grabaciones y de 5 o 10 minutos cada uno, y no acababa. Aquí que se está despertando. Quiero opinar también. No, pues el Jodorowsky, de cualquier modo, un grandísimo como con Moebius, los guiones de cómics y sobre todo de los guiones de historias fantásticas, futuristas y otras. Sí, y aparte pasa algo bien chistoso, ¿no? Con todo el universo de Moebius, porque es como todos los damnificados de esta película de Dune que no ocurre, y cómo todos, digamos, todos esos fragmentos que salen volando cuando se cae el proyecto de la película de Dune de Jodorowsky terminan como siendo súper influyentes pues sí, no solo pues en dos medios distintos, ¿no? En el cine y en el cómic, o sea, del crew de Dune de Jodorowsky sale la colaboración entre Giger y Dan O'Bannon para Alien de Ridley Scott, por ejemplo, y de Jodorowsky y de Moebius para el Incal y los Metabarones y todo este universo. Entonces, como bien chistoso todo lo que dejó ese proyecto que al final se derrumbó y no salió, ¿no? 5 años de trabajo. Sí. Hicieron una... Hay que ver sobre todo lo que hizo también Moebius de dibujos para la implementación de la historia. Uh-huh. Creo que son como más de 500 dibujos, o una cosa enorme que se perdió. Bueno, también Jodorowsky de la época era como siempre, ¿no? Ha sido como muy megalómano, ¿no? Que quiere ver las cosas en grande. Por eso no hubo proyecto, porque resulta que todo el mundo habla del Dune Jodorowsky, y yo me río, porque es Dune de Frank Herbert, el escritor de Dune es Frank Herbert, el creador de todos los conceptos es Frank Herbert. Entonces Jodorowsky se lo estaba apropiando. No sé si recuerden que hubo un éxito cinematográfico que era Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Drácula, y era la película de Drácula basada en la novela de Bram Stoker, pero Coppola no se pudo abstener de ponerle Coppola. Y el problema fue principalmente de que se cancelara el proyecto de película de Dune, es que en un momento determinado, hasta el propio Frank Herbert decía, ¿qué onda con este argentino o chileno loco? O sea, me va a enseñar a mí cómo se hace la sopa cuando yo soy el que ya la hizo en todas las versiones, y fue parte del conflicto que se dio, y no apoyó. Los productores detectaron que Frank Herbert no estaba encantado con Jodorowsky y su protagonismo extremo. Sí, de hecho Jodorowsky decía, ¿no? Que el
La historia no era de Frank Herbert, él era como un conducto de esa historia y la historia le pertenecía a todo A la mundo, humanidad. y entonces él estaba como apropiando y cambiando y quitando y poniendo así a su antojo, porque no sentía ninguna obligación de ser fiel al material original. Sí, y eso lo hizo que lo frenaran. Frank Herbert, entre otros, dijeron, pues a ver qué hace sin que se llame Dune. Y es que Dune era en aquel tiempo ya era una trilogía con mucho peso. En las universidades se leía, era para muchos la apología sobre el consumo de droga, porque había una clara alusión a la especie, y la especie implicaba lo que era el tráfico y la libertad del consumo de drogas. Entonces, básicamente era una novela revolucionaria. Había dos novelas importantes en ese momento. O era El Señor de los Anillos o Dune de Frank Herbert. Entonces estabas en una de las dos tendencias, en lo que era la fraternidad de Tolkien, o estabas en el liberalismo que ofrecía Herbert. Y bueno, pues Jodorowsky llegó y se trató de trepar sobre eso y pues lo tumbaron. E inclusive es parte de, cuando todo el mundo nos entristecen con que nos falta esa película, es lo que me divierte. ¿Qué te muestran? A Jodorowsky inventando madres y por el otro lado los dibujos de Moebius. Pues para explicar la genialidad de todo, tienen que mostrarte a Moebius. Creo que de los personajes de Moebius, todo el mundo habla de Blueberry de Moebius, pero un personaje que inventó Moebius es Jodorowsky. Ya que para poder explicar la grandeza de Jodorowsky en cómics, tienes que hablar de Moebius. Y todos hablamos del Incal, pero casi nadie habla de Aníbal 5. Ahorita si le acercan a Eric, un cómic que tenemos por una tienda es Aníbal 5 de Jodorowsky, que es un cómic que él hizo en México. Casi nadie lo conoce. Es normal que no se conozca porque fue un fracaso editorial. Se quedó en 5 o 6 números. Lo sacaba de una editorial que se llamaba Temporae. Temporae era una división de Editorial Novaro. Y es interesante. Y hay una que hizo después. Porque es mucho más anterior de todas estas historias de Dune, ¿no? Sí. Desde los 70 pero también es una cosa. Es extraño porque es como aquí vemos Manuel Moro y Alejandro Jodorowsky. Tiene el dibujo de la época de los 70. Tiene un poco esta historia del hombre que valía 5 millones de dólares o no sé qué. El hombre nuclear en México lo conocimos. Como uno empezó también a esta tendencia del hombre robot. De hecho, ves que aquí se ve como un brazo biónico y cosas así, del ciberhumano. Y ahora los dibujos adentro se ven exactamente como intentación de las épocas, un dibujo bonito, pero no con mucha expresión. De hecho, acá lo que pescaría es lo que hablábamos de la escenografía, muy limitado alrededor de la escenografía, muy bonito, bien dibujado, totalmente académico. Sí. Creo que el gran talento de Jodorowsky es su capacidad de publicidad descarada y mercadotecnia. Un día estaba viendo que mencionaban que Jodorowsky odiaba a Stan Lee y yo me estaba riendo porque es como odiar a tu hermano gemelo. La diferencia es que uno es sudamericano y el otro es norteamericano, pero son el mismo tipo de persona. La persona más cercana a Stan Lee es Jodorowsky. Y obviamente Jodorowsky diría, ¿cómo se atreve a decirme eso? Señor, tienen los mismos talentos y los usaron igual. Es fascinante. Como tema de discusión, Jodorowsky es fascinante. Y aparte es el guionista latinoamericano hoy en día más reputado en lo que viene a ser en Europa, ya que en Europa conocen, los artistas nacionales de México se conocen en el mundo, pero lo que casi nadie conoce en el extranjero son los guionistas con los que trabajaron estos ilustradores. Y Jodorowsky pues es el más reconocido en Europa.
y inclusive alguna vez una celebridad visitó la tienda, y la anécdota que es muy divertida para mí contar es que me dijo, yo no sabía que Jodorowsky hacía cómics, que el gran Jodorowsky hacía cómics para mí es una gran revelación. Y yo le he dicho, no, lo que le va a sorprender más es que lo mejor que ha escrito Jodorowsky en toda su vida son los cómics. Al final la historia, dentro de 100 años, Jodorowsky va a ser reconocido por haber colaborado en el Incal y por muchas otras cosas magníficas que ha hecho en cómic. Y nadie va a pensar en su cine, estoy seguro de ello. Porque ya fue rebasado. De hecho, Jodorowsky es como, son de estos 5 o 6 grandes autores que como Alan Moore, como Neil Gaiman, como también y otros que son como esotéricos y multifacéticos y que componen como con historias totalmente con una grande trama, pero y con también con mucho talento, ¿no? Porque son escritores geniales, no sé cuánto tiempo se pasan a escribir sus novelas, pero a mí yo pienso que esto de que sean esotéricos le da más conciencia, le permite realmente una realidad, de ver una realidad más profunda, hasta más ambiciosa también, porque finalmente si solamente te basa en una historia sobre la realidad, o sea, lo vistoso, decimos, pues no hay mucha sorpresa, más bien, a menos que te vienen a agregar en la calle o en tu tienda o en tu casa, o sea, lo que podemos decir es que no tiene mucha, o sea, la realidad generalmente de cada uno está redonda, ¿no? Es trabajar, despiertar, trabajar, comer y cantar, ¿no? O sea, pues cuando si le agregas el esoterismo a tu vida, pues todo puede pasar, por eso es más interesante. También hay uno que me gusta muchísimo, que es esotérico, es Mikhail Straczynski, que ha escrito unas historias así, que Straczynski, el autor de Babylon 3, de la película, ¿no? Straczynski, sí. Straczynski, sí. Michael Straczynski, sí. Que es muy bueno, y me recuerdo haber leído un cómics que tuvimos en la tienda que me gustó mucho, que me parece muy, muy pertinente sobre la realidad una realidad escondida finalmente de todo lo que es la vida de los drogadictos, de los dealers, de los narcos y todo esto, que finalmente son incendios que se propagan y que destruyen como manzanas y todo esto, y la gente no ven, pero estos drogadictos se vuelven como entre zombie, puede ser la persona, el dios que decías, que utilizaba personajes y tratan ya no son realmente parte de la realidad, lo que les importa es su mente, sus mentes están despegadas y solamente quieren que vampirizar de un cierto modo las otras personas que están pasando allá cerca de donde viven para absorber su tiempo, su energía y pues finalmente si pueden hacer nuevos drogadictos, ¿no? Es Midnight Nation ese, ¿verdad? Sí. Midnight Nation. Midnight Nation se llama, sí. Sí, es muy interesante. Suena bueno. Los dibujantes más los dibujantes más menos reconocidos, pero más competentes de ese momento.
Sí, es muy interesante. Alan Moore es fascinante como escritor porque, y viene al caso con los temas que estamos tocando, porque él oficialmente se reconoce como hechicero. Es decir, no es marketing, porque alguna vez alguien me dice, debe ser marketing, ¿no? O sea, llega, se pone un sombrero raro, sale con el bastón. No, Alan Moore se confiesa a sí mismo hechicero. Y él dice que es parte de lo que se dedica. Y cuando le sobra el tiempo en esas tareas, hace algo de cómic. Entonces, es fascinante. Entonces, cuando tú lees Alan Moore, en teoría, el Alan Moore actual, de los últimos 20 años para acá, no el de hace 30 años, estás leyendo o estás siendo invitado a lo que viene a ser formar parte de sus rituales mágicos. Es como escritor se concibe de eso, y eso es lo que hizo que generara la obra que ya viene hoy en día. Creo que lo que habías mencionado, Gibran, hace un rato, viene del libro de Will Eisner, del arte secuencial, ¿verdad? Es posible que sí. Y aparte, no, Will Eisner, ya me acordé, lo que él hablaba mucho era que el cómic es un arte que invita a la complicidad, ¿no? Tú planteas una acción en un panel y pones como la resolución en otro panel, pero el punto intermedio siempre tiene que cerrar esa brecha el lector. Entonces, digamos que tú estás como mostrando a alguien a punto de morir en este panel y acá ya lo tienes muerto. El lector se vuelve tu cómplice en el sentido de que su mente está cerrando la brecha donde la persona muere. Así es, hace la ese juego que hacía. Ajá, exacto. Sí, sí, y hoy en día también es otro autor que es muy importante porque retoma, porque es toda la teoría del cómic. Para muchos, el de cabecera es Will Eisner. E inclusive en Nueva York, en las escuelas de cine, enseñan a leer los libros de Will Eisner sobre cómics y el arte secuencial. Y otro autor importante es Scott McCloud, que luego cuesta trabajo tener todo el catálogo completo en la tienda, porque o nos falta lo de Will Eisner o nos falta lo de Scott McCloud. Es muy difícil luego conseguirlos al mismo tiempo todos. Y en hacer el cómic y entendiendo el cómic de Scott McCloud se manejaba mucho esto. Yo cuando estaba en la licenciatura quería hacer cine, pero al mismo tiempo me apasionaba el cómic por varias cuestiones personales, porque el medio en sí es apasionante. Y creo que lo que alguna vez me acuerdo que una defensa que yo hice del cómic era que el cómic es el único medio de expresión visual y literario que el límite lo tiene tu capacidad. Es decir, si tú puedes ser un gran director de cine, pero no tienes un gran productor que dice que tú eres un gran director de cine, ya no caminó el asunto. Es decir, el cine depende del dinero. Cuando aprendí a escribir guiones de cine, me explicaron que no era importante si era procesador de texto, computadora o máquina. Lo importante era la calculadora. Siempre que estuvieras. Y la calculadora era más importante que la idea, porque tú decías, es que en esta escena hace falta que salga un caballo hermoso, y de pronto alguien te dice, espérate, no, esos caballos son muy caros. Va a ser un Mustang y usado. No hay de otra, y así se tiene que plantear la escena. Entonces el cine se escribe con calculadora, aunque suene absurdo. Y posteriormente, y la verdadera creatividad no es lo que se te ocurre en tu sueño. La verdadera creatividad es poder contar una gran historia a pesar de que tener que escribirla con una calculadora. Y el cómic es algo que permite magnífico. El cómic es tu capacidad, así como Eric estaba explicando, lo que es saber manejar el fondo, las perspectivas y aparte las personas, porque aparte es algo interesante. Si sabes dibujar a una persona muy guapa o una mujer muy sensual o apabullante, ya la hiciste. Si no, tienes que contratar a un actor y ese actor que tiene esas características que generan ese efecto desiderativo en la audiencia, cuestan dinero. Entonces, el cómic, el límite siempre es tu capacidad. El cine es la cartera. Así que mi gran consejo para cualquier cineasta que esté frustrado, en vez de seguir, ya no siga buscando un productor, póngase a hacer cómic, que eso sí, no le decimos mentiras. Lo más importante es saber domesticar la mano derecha o izquierda, depende si es zurdo o derecho. Se tiene que tener un cierto talento, ¿no? Así es. Inventar. No a Así todos, tristemente no todos se le da de dibujar, ¿no? A mí yo estaría encantado, yo dibujo, soy artista plástico también, pero pues, a mucha gente envidian de saber hacerlo, ¿no? Claro. Pero pues
obviamente, pues, bueno, se puede todos, pienso que es una capacidad que todos deben de tener, ¿no? De dibujar, pero se trabaja y hay que tener tiempo. Sí, no, y también que el cómic finalmente no es nada más como medio del dibujo virtuoso, ¿no? Hay un nicho para cada capacidad y cada estilo de dibujo, ¿no? Como yo lo veo. O sea, si piensas, por ejemplo, en Scott Pilgrim y Brian O'Malley, que es como, pues, fue como todo un boom ese cómic, y la verdad es que Brian O'Malley es un dibujante bastante promedio, no es como nada, pues sí, básico. No es un virtuoso, no es como Evius, ajá, pero exacto. El dibujo sirve al propósito de la historia completamente, ¿no? O sea, como que la historia está completamente en sintonía con su capacidad como dibujante y no sientes que te queda de ver. O sea, no sientes como que, a ver, espérate, no, es que eso de ahí no se vio tan impresionante, o es que ese robot no impone tanto. O sea, no, la verdad es que también la ventaja de eso, ¿no? Como que el cómic es un medio tan diverso que hay espacio para todos los saborcitos, todas las capacidades de dibujo, yo creo. Así es. Pues el cómic es sí, hay que hacer más conciencia hacia alrededor del cómic y enseñar a hablar a la gente que no es lo que creen, pero no es hacer competición a nadie, solamente es alguien que se quiere desarrollar, que tiene idea, que tiene ganas y que no, y además que no tiene pretensión. Un ilustrador nunca va a ser millonario, ¿no? La cosa es que, bueno, pues es la pasión del cómics. Claro. Sí, completamente. O sea, yo como dibujante encuentro mucho, pues sí, muchísimo como relajación, muchísima paz, como en esos momentos un poquito más como mecánicos de estar haciendo una ilustración, ¿no? O sea, ya que pasé la parte de conceptualizar, ya que pasé la parte de hacer la figura, de hacer la composición, esa parte nada más como de estar haciendo en el achurado, en el entintado, como que también te lleva como un estado, pues, no sé si de fuga, pero sí como de una cierta paz, ¿no? El estar ya como dedicado a esa tarea. Sí, exacto. Es muy relajante. Sí. Oye, en los mariachiatras, lo bonito de México, ¿no? En medio de la pandemia salen todos a hacer con sus instrumentos en la calle a tratar de recorrer un poco de dinero para llevar, para poder comer y todo esto. Ya he hecho varias grabaciones de músicos así, con los marimbas, pues son los mariachis. Si los oyen, estoy seguro que es algo y no es una grabación, es alguien. Se escucha algo de fondo, pero no se distingue del todo. No sabía que estaban haciendo eso. Pues no viste ni... Yo he visto varias como... estación allá en la Roma y en la Condesa y por donde los rumbos. Ajá. Varios pues pasan allá con esto de bueno, pues con sus instrumentos tocan 5, 10, 20 minutos para que se interesan, para que la gente se interesan a ellos. Luego se van, pero pues es interesante, sobre todo como ahora no hay tráfico, no hay gente, y se ponen así a cualquier lugar a tocar hasta que la gente se asuma, le dan una moneda y siguen más lejos, pero se ha democratizado más que muchos piensan. Antes lo hacen, pero no era tanto, pues obviamente... Claro. La gente no estaba en su casa, entonces a contar enfrente de ventanas vacías, de casa vacía no tenía chiste. Ahora todos siendo en su casa, pues la gente sale, aplauden y participen. Sí, curioso, ¿no? Como todo el mundo está buscando como, pues sí, estas formas de esquivar, digamos, el obstáculo que pone la pandemia, ¿no? Y que en tantos lugares estén cerrados todavía.
Pues métodos, solución de, ¿no? Encontrar cómo tener dinero, solvenciar su vida, ¿no? Encontrar el dinero como sea. Porque El artista en América Latina, el artista en América Latina paga el precio de ser artista. Es lamentable, pero es cierto. Es una de las tragedias. En América Latina apreciamos el arte, pero no lo podemos pagar. Más, sí, tienes razón. Y pues, no, más bien salir por adelante, ¿no? Sí, ganarse la vida, el sustento diario. Sí, es una situación. Creo que lo que ha hecho más complicada la pandemia para muchos es la actual situación económica. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo se le da? Sí. Desastroso. Un desastre. Bueno. Veremos cómo nos paramos de esta, ¿no? Sí, pues finalmente es como, bueno, amigos, como todas las épocas de crisis, ¿no? Tienen que decir, porque ya me... Se congeló. No, pues, sí, ¿cómo pasaste esta periodo de... Sí, te estás entrecortando un poquito. Pues finalmente... Sí, pues, no sé por qué está complicado. Hoy hubo varios, desde el empezó como que no entra bien la señal o algo está brincando. Sí, fluctúa de repente. Ahorita te escuchas mejor. Sí. Sí. ¿Y qué decías? ¿Cómo aprovechaste esta temporada, este cambio de vida, la pandemia? ¿Aprovechaste o desaprovechaste? ¿No te desapareciste, no te apareció complicado, difícil, insoportable? Pues realmente, yo no diría que insoportable. Mi esposa y yo siempre hemos sido mucho como de estar en casa. Entonces, la verdad es que en cuanto al tema no hemos sentido como el hartazgo de estar aquí en la casa, no hemos sentido como esta necesidad de salir corriendo a algún lado, pero pues sí, nos presenta como retos. No me acuerdo si lo platicamos un poquito antes de empezar el streaming, pero por ejemplo, ¿no? Todas estas cosillas como labores del hogar que atendía usualmente pues, a las 6, 7 de la noche que regresaba a casa, ahorita están como, pues sí, saltando, digamos, y corriendo en paralelo con lo que tengo que hacer de la oficina, ¿no? De repente es como, bueno, pues hay que mandar un correo, pero también hay que ver qué está pasando con la comida, ¿no? Y hay que resolver ese diseño, pero pues hay que ver algo con la bebé. Entonces es como un reto, pues creo que el separar realmente es como un ideal, el poder separar como estas dos series de obligaciones, nos vienes como cómo podemos conjuntarlas y balancearlas un poco, malabarear las cosas para poder resolver todo. La verdad es que mi esposo y yo lo vemos como estamos aprovechando y sacando el mejor partido posible de una situación complicada. Estamos viéndolo como pues sí, las cosas están complicadas y hay que tener muchísimo cuidado, pero pues afortunadamente los dos seguimos trabajando y podemos pasar más tiempo con la bebé, que yo creo que también es como... Magnífico. Sí, la verdad es que es digamos, de las cosas positivas más padres que han surgido de esto, ¿no? Sobre todo ahorita en esta época, en esta edad que está como empezando como a querer caminar, empezando a decir sus primeras palabras, es como muy padre poder estar, pues sí, viéndola todo el tiempo, estar con ella y así, ¿no? Por lapsos cortos de repente, pero estar pendiente, ¿no? De qué está haciendo durante el día, está muy padre. Pues como que pues sí, pero entonces lo aprovechaste de un cierto modo, ¿no? Lo tenías con tu propia.
Sí, en la parte de trabajo gráfico, digamos, la verdad es que sí ha sido complicado el tema de los tiempos. Te digo, salió este proyecto de los papercrafts, que probablemente mute y tome otra forma antes de que termine el año. Ha habido un poquito de trabajo de ilustración, pero la verdad es que sí ha estado ha sido un reto, como poder hacer otra cosa que no sea las labores del hogar y las labores de la oficina. Yo también lo veo de esta forma, como que ahorita eso es una etapa y eso es lo que toca como hacer y resolver, y ya habrá tiempo de nuevo de retomar otras cosas cuando los tiempos sean un poquito más, pues sí, ¿no? Cuando estén las aguas un poquito más calmadas, digamos. Sí, dice, como que muchos van a salir con nuevos proyectos, nuevas ideas. De una cierta manera, un amigo me decía que no, al final no va a haber mucho cambio, ¿no? Pero cosas retrocediendo y cosas adelantando. Puede ser, hablaban de que ecológicamente en París va a ser un adelantado de 5 años por por la bicicleta, la introducción de la bicicleta, ¿no? En el parque. Y sí he leído que las empresas de bicicletas se encontraron sin material, estuvieron vaciados todos los almacenes, la producción que habían hecho para el año. Entonces, pues, está raro, pero es un bien, de una manera, ¿no? De otro lado, hay mucho como decíamos, esto de las oficinas puede ser de que se queda uno en casa. La mayoría de las oficinas cerraron, muchos hasta allá no tienen ni local, y los trabajadores están en casa y parece que hay hasta un mejor rendimiento, lo que pienso que también es debido porque ya no tienen que pasar 2 horas para ir a la chamba y 2 horas para regresar. O sea, hay una ganancia de calidad de vida, ¿no? Con esto. Sí. Yo tengo la teoría de que el tiempo que empleáramos a transbordar el trabajo ahora lo pasamos desinfectando la despensa, pero en general es como, se ha habido como una mejora, ¿no? El tiempo que pasas en casa. Y transbordar no son horas pagadas, ¿no? Que realmente está desagradable de pasar tanto tiempo así en tu vehículo para ir a tu chamba. Es una cantidad de tiempo perdida para tu propia existencia, ¿no? Yo vivo en México, puede rápido llegar a ser horas interminables, que pueden ser si te encuentras con la hora pica y todo esto, lo que pasa con la mayoría de los godines de las ciudades, pierdes normalmente si la trayectoria de tu trabajo a la casa es de media hora, es casi seguro que por salir a la hora pica va a ser de 2. Sí, que es también como absurdo, ¿no? La cantidad de tiempo que hay que invertir en el transbordo. La verdad es que ha llegado como a equilibrar un poquito más este balance entre vida personal y vida laboral. Sí, no, yo espero porque pues, eso pueda mejorar un poquito las condiciones de las grandes ciudades, que la gente, los godines y todo esto, pues la mayoría ya no van a tener la necesidad de ir a una oficina a encerrarse, van a poder estar en casa y al momento más necesario, más importante, bueno, le van a citar, le van a pedir que participen que vayan a la oficina, pero pues mientras se pueden quedar en casa, va a ser también una gran economía para todas estas empresas, porque tienen
tener edificios así que que en general rentan es una cantidad de dinero enorme, ¿no? Sí, Entonces, completamente. sí, sí, sí. Estoy Yo siento que sí, yo siento que hay beneficio como para las dos partes, ¿no? Como del lado de la empresa, pues sí, ¿no? Es el gasto que no tienes que incurrir de luz, por ejemplo. O sea, hay empresas que obviamente tienen que mantener sus instalaciones, pero al menos ya no están consumiendo tanto en energía eléctrica. Pero aparte es eso, ¿no? Lo que gana tu fuerza laboral también como en calidad de vida, al no invertir unas 4 o 5 horas de su día en ir y regresar a su domicilio. Yo creo que también es como algo que esperemos que muchas empresas como aprendan y hagan cambios una vez que eso termine, ¿no? Que no regresemos a lo mismo para el próximo año. aquí tenemos como una pregunta de Alberto Sosa, ¿no? Que me gustaría igual responder. Que estábamos mencionando que para hacer un cómic se tenía habilidad, pulida o no pulida, pero lo compensan como saber escribir o qué creen que sea mejor desarrollar. Pues yo creo que no creo nada realmente. Pienso que lo que uno puede desarrollar todas las habilidades que quiere. Lo bueno es, primero, en realidad piensa que es tener un nivel bien desarrollado, bien aplicado, y cuando tienes ya un nivel que sea en la escenografía o en la ilustración o en la novela gráfica, pues empiezas tus trabajos de ilustradores para tus cómics y desarrollas los demás. Y si no quieres desarrollar, pues ya sabes que estás bueno en uno, porque es difícil del día al otro estar bueno en todo, ¿no? No vamos a hacer, uno que le gusta dibujar, no, obviamente le gusta escribir escenarios, ¿no? Entonces, y lógicamente, la escenografía le va a corresponder más al dibujante que él haciendo cómics, porque en lo mismo que va a hacer sus dibujos, va a hacer sus cuadros y va a realizar la etapa de la escenografía. Yo pienso que luego se le da a cada uno de hacer como quiera, pero es difícil tanto de un lado hacer un cómic con, sin hacer un buen cómic estando teniendo como la obligación de responder a un gran autor, porque un gran autor como Neil Gaiman u otros autores que están reconocidos hasta, pensando a Flaubert, ¿no? Que Flaubert tiene su propio cómic, ¿sabes? Tú sabes, Gilbert, que tú conoces al escritor Flaubert, ¿no? Francés. No, me parece que no estoy familiarizado. Flaubert es de la época de Zola y de los grandes autores de la época de las luces de Francia, que escribió una obra que se llama Salombo, que es Salombo es una historia en la cual una documentación sobre Alejandría, y la época donde hubo una insurrección de los mercenarios hacia Alejandría, porque de hecho aparece Aníbal y aparece también el padre de Aníbal, que era como el gran guerrero de
de Alejandría, al cual todo el consejo de guerra, ¿no? de ellos, y fue una revolta que empezó porque acá hicieron una guerra a los alejandrianos, obviamente, pues no querían pagar los mercenarios, entonces los dijeron, vayan a este lugar y les vamos a pagar. ¿Y cómo llegaron al lugar? Pues estaban los militares y trataron de matarlos todos, pero en algún momento hubo una persona que se dio cuenta que era una trampa, entonces se retractaron y pues hicieron otra trampa y regresaron a Alejandría a incendiar a Alejandría hasta que los burgueses dijeron, ok, les vamos a pagar, discúlpanos y pues váyanse, ¿no? Entonces hizo toda esta investigación de Flaubert y fue recuperada por Druillet. Druillet, que es otro grande, muy famoso artista y ilustrador francés, que es gran amigo también de Moebius y es parte de todos que fundaron el Metal Hurlón. Los humanoides asociados. Claro. Entonces, estaba diciendo esto porque pues puedes usar unos textos así de autores para inspirarte de tu guión y para hacer un cómics, una narrativa gráfica, pero el problema es que tienes que estar a la altura del autor que escogiste para no falsificar la calidad. De hecho, estaba pensando ahorita a ti que te gusta Lovecraft, hay uno que se llama, un artista que se llama Hernández, no me recuerdo de su nombre, quien hizo una serie de ilustración de historias cortas a base de historias de Lovecraft. ¿Breche? ¿Alberto Breche? No, es el que Fuego Negro y todo esto. ¿Quién lo dibujó? Alfonso Hernández. Sí. Bueno, esta persona que... está a tu lado izquierdo, tu lado derecho. Hicieron dos compilaciones de sus historias cortas y se ve realmente en las primeras series de historia corta se ve como que no está bien, pero con Lovecraft, que es un talentoso y muy reconocido autor, se tiene que tener una calidad de historia para satisfacer realmente el fan de Lovecraft, una calidad muy meticulosa, muy drástica, muy elevada, que no tiene en el primer volumen. En el segundo volumen sí ha elevado su nivel y sí se ha conformado más con la intención y con el trabajo la expresión de Lovecraft. Y está mucho mejor y hasta pues, sientes como también escalofriante lo que no sientes el primero porque todavía es demasiado académico, didáctico. Entonces hay mejor no ir o darle mucho tiempo a una primera publicación hasta que a ti te de veras para meterle en el comercio o hacer como paso por paso y pues hacer con amigos, así pues escribes a ver qué me das. Pues me interesa tu texto, pues me voy a acoplar contigo y te voy a hacer vamos a hacer una historia, ¿no? Una gráfica, ¿no? Un cómic. Y de aquí, pues de poco a poco, pues también puedes un día decir, pues ya no necesito a alguien porque pues
también mi sentimiento de escritor ha crecido y me siento capaz yo de crear mi propia historia. Pero esto es con tiempo y no creo que hay pocos artistas que han podido desarrollarse en los tres artes requeridos para hacer un cómics. Al primero, conozco, me parece, a De Crécy, que es un artista francés, y hay seguramente otros, que empezaron de pies a hacer, saliendo de la escuela, hizo Foligato, que es una historia totalmente rocambolesca, con una cantidad de calidad de artísticas y de mezcla de técnicas y todo esto. Si me recuerdo, yo hablé con él, me dijo que se tardó 3 años a hacer este primer libro. 3 años. Y Foligato no es 100 páginas, son entre 40 y 60 páginas. Pero le puso hasta telas en sus dibujos, hasta... Es una obra fantástica. Luego de esto hizo uno que tenemos en general aquí, que se llama El Vivendum Celes, que son 3 historias. Todavía le fue metiendo mixta y todo esto. Todavía se tardó muchísimo a salir, pero yo creo que de ya luego ya ni quiso, o sea, ya quiso hacer dibujos más sencillos, ya empezó a soltar todos su mixta, todas sus técnicas para hacer más suficiente, más sencillo y poder producir, porque pues luego de tanto tiempo de pasar, pues tú generas, ¿no? También. Sí, es que yo lo veo de esta forma, ¿no? Como que el cómic te permite como varios puntos de entrada, dependiendo de... Te puedes especializar en una cosa o puedes intentar como hacer eso, ¿no? Como hacer la obra completa tú solo. Y a mí personalmente creo que sí me parece como... Yo lo veo de esta forma, la historia es como el esqueleto, la estructura en la que tú montas todos los elementos de forma que componen el cómic. Pero si tu estructura pues se tambalea, no va a ser tan bueno. O sea, yo creo que yo le daría un poquito más de peso a la parte de la historia, quizá, regresando un poquito a la pregunta, que a la parte del dibujo, pero la parte del dibujo sí es como una parte importante, sobre todo de este medio, y que finalmente, pues, también, como todo, ¿no? Es un músculo que vas ejercitando y conforme más lo hagas y más lo practiques, vas puliendo, pues, parejo, ¿no? No es como que escribes 20 cómics y solo te haces bueno dibujándolos, o sea, también tu forma de contar historias y tu forma de resolver una página y tu forma de componer un cuadro van a ir mejorando. Entonces, como que pules todo y no es nada más como, bueno, pues nada, voy a pulir el dibujo, nada más voy a pulir la historia, ¿no? Como que, pues sí, entre más vas ejerciendo el oficio, más vas mejorando en todo. Pero personalmente, yo diría, uno, el dibujo tiene que servir a la historia, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, no puedes resolver una historia de H.P. Lovecraft dibujando como Brian O'Malley, al menos depende del tono que quieras buscar, pero creo que sí, ¿no? Como que en dónde estás montando todos esos paneles hermosamente y meticulosamente dibujados, creo que tiene tanto o más peso que el aspecto del dibujo. Creo que, al menos en cuanto a mi opinión personal, creo que la historia tiene mayor peso que el dibujo. Pues la historia es la trama, ¿no? Sí, que también depende, ¿no? De lo que estés buscando. Por ejemplo, un Arkham Asylum, pues es una anécdota muy corta, pero el viaje por el que te llevan es precioso, ¿no? Todas esas cosas que hace McKean también con todos los paneles, esas expresiones del Joker y todo esto, pues es muchísimo de cómo se resuelve gráficamente. Yo creo que depende mucho del efecto que quieras buscar. También pensando como en el tema del tono, pues Mouse, por ejemplo, de Spiegelman, pues sí, es la historia más seria y sombría que te podría contar, pero te lo estoy contando con ratoncitos y con gatitos, ¿no? Y es como el tono que tú estés buscando como autor también es importante. Más que nada tienes que descubrir tus propias fortalezas.
para arrancar, porque en el cómic, por ejemplo, hay gente, el cómic es un medio visual y es tan visual que mucha gente dice que es fan de los cómics y no ha leído uno, pero porque tiene 30 playeras de Batman y 5 de Superman, ya está convencido que le gustan los cómics. En ese entendimiento de que el cómic es un medio visual y que genera iconos, lo más importante para la mayor parte de los lectores es el dibujo. Sin embargo, lo que está dibujado depende de lo que está ideado, y lo que está ideado depende de lo que está escrito. Entonces, si tú quieres entrar en el medio del cómic, la manera más rápida es entender dónde están tus capacidades. Hay gente que tiene la bendición de un talento, entonces tiene talento para dibujar, aunque sean muy desordenadas sus ideas, aunque tenga hasta problemas para acabar un dibujo por falta de disciplina o de técnica, el dibujo es el camino, pero porque esa persona tiene ese talento. Pero hay gente que nunca puede acabar de desarrollar el dibujo o lo desarrolla a través de un proceso muy tortuoso, que se vuelve angustiante y frustrante. En ese grado, esas personas se van por la escritura. Casi nadie lo sabe. Neil Gaiman pensó que no sabía que sería escritor de cómics. Él soñaba con ser dibujante, pero descubrió que no podía dibujar. Entonces descubrió que él tenía que irse entre su vertiente artística como músico y como artista fracasado. Descubrió que tenía excelentes ideas y que lo que necesitaba era la disciplina de ser escritor. Y es uno de los grandes creadores del cómic que no dibuja, aunque boceta. Le presenta bocetos a algunos ilustradores. Alan Moore, por ejemplo, es una persona que sabe visualizar, y en sus guiones hay un guion muy famoso de Alan Moore, que es la primera parte sobre Swamp Thing, del primer episodio que él hizo de Swamp Thing, ya independientemente porque es el segundo, pero es el primero en el que construye la historia. Se le llama The Anatomy Lesson, la lección de anatomía. Resulta que es toda una plantilla, como si fuera una primera página de una novela, es la explicación del primer cuadro. Es decir, hizo una visualización a través de palabras para invitar al artista, que era John Totovin con Stevie Seth, de lo que debían construir. Entonces, ahora sí que el mejor consejo es: conoce tus fortalezas, ve dónde está tu talento, y entonces encontrarás tu camino más rápido. Hay gente, como decía Eric, que se asocia con otros. Jodorowsky no dibuja, se asocia con los mejores dibujantes, igual que Stan Lee. Stan Lee no dibujaba, pero se asoció con los mejores dibujantes que conocí en su momento, no tal vez los que existían. Inclusive casi nadie lo sabe, pero Stan Lee quería trabajar con un dibujante que era amigo personal de él, que se llamaba Joe Manelli. Joe Manelli murió en un... parece que regresamos a los mismos temas. Joe Manelli murió en un accidente que se dio en lo que llaman ellos commuting, que es transportarnos al trabajo. Y hay quien dice que el universo Marvel hubiera sido distinto si en vez de Jack Kirby hubiera sido Joe Manelli. Joe Manelli se lo conoce más por dibujo de policíaco, terror y western, porque cuando trabajaba con Stan Lee era lo que se producía más en ese momento. Por fortuna del destino acabó siendo Jack Kirby el co-creador del universo Marvel, junto con Steve Ditko. Entonces, eso nos dice mucho. Sí, Jack Kirby trató de escribir y escribió muy bien. Cuidado con las coyunturas de ese perrito. Y escribió muy bien Jack Kirby. Sin embargo, su asociación fue con Stan Lee. Entonces, más bien tienes que conocer tu talento, dónde está, entre dónde están tus fortalezas, y es el camino para empezar. Sí. Tenemos dos mensajes. Ella nos saluda, la boutique Yoko de mi amiga Raquel. Saludos global. Saludos. Saludos. Aquí está Fabián Pinera Matu, supongo que para ti, Gibran, ¿no? Muchas gracias, tío. Tu pasión es tu vida, eso es bueno, ¿eh? Y aquí un amigo, Fabricio Karen. Gracias, viva, que vivan los cómics. Que viva Chucurí. Por siempre. Vivan. Bueno, pues ya estamos casi a 1 hora 40 minutos.
¿Tienen más cosas que decir? Nos mandamos un gran abrazo y nos separamos para bien. ¿Hay algo que tú quieras agregar, Gibran? No, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí, fue una plática muy a gusto, muy padre. Ya anoté varias cosillas que buscar terminando esta conversación. Bastante material de lectura que agregar. Pues muchísimas gracias por todo, por su tiempo. Gracias por aceptar. Bueno, gracias a ti por darnos esta entrevista y de tu tiempo. Fue muy agradable también para nosotros. Le recordamos que si quieren encontrar un libro de Ghostcard, de Gibran, están aquí en la venta en Global Comics. También son edición limitada. Es importante estar numerados. ¿Cómo? ¿Sí? Que son edición limitada numerados, no son muchos ejemplares. Son muy raros. También son para coleccionable o para regalar, es muy buen regalo. Bueno, nos encuentran, búsquenos en la página web, lo pueden ver y los pueden pedir, si los mandamos también con mucho gusto. Y a globalcomics.com.mx, ya tengan todas las informaciones, y pues si no, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, promoviendo la tienda, los artistas que son nuestro pan cotidiano. Esperamos tu próxima obra. Un gran abrazo, esperamos pronto un nuevo libro. Pepe, claro que sí. Cuídense mucho. Cuídense. Muchas gracias, nos vemos.